¿Cómo les ha ido? ¿Me confirman en qué pregunta quedamos del módulo de la clase pasada, por favor? ¿Me confirman en qué pregunta del módulo quedamos la clase pasada, por favor? Listo, gracias. En la 14 y quedó de tarea hasta la 20, es decir, que iniciamos el día de hoy el módulo en la página 21. Regálame un segundo. Permítanme un momento. Listo. Entonces, Derly González, ¿estás? Sí, señor. Colaboras leyendo la pregunta 21, por favor. China en sus orígenes vivió sometida al caos y la guerra. Cada estado luchaba por el control del territorio en su totalidad. Este periodo fue denominado por los historiadores como A. Los estados de guerra, B. La batalla de la Termópilas, C. La guerra de los 1000 días, D. La guerra de los 100 años. Listo, gracias. Bueno, China en sus orígenes vivió sometida al caos y la guerra. Cada estado luchaba por el control de su territorio en su totalidad. Este fue un periodo denominado por los historiadores como eh, los estados de guerra. ¿Listo? La 21 es la A. María Paz, pregunta 22. ¿Con qué finalidad se construyó la Gran Muralla China? A. Con el fin de dividir por estados al pueblo chino. B. Con el fin de defender a China de la invasión de los pueblos nómadas. C. Con el fin de hacer de China un imperio reconocido en todo el mundo. D. Con el fin de rendirle tributo a sus deidades. Bueno, en este orden de ideas, eh, se hizo con el fin de rendirle tributo a sus deidades. ¿Listo? Siguiente, Rosy Rollero, pregunta 23. Sí, señor.
En la antigua China rendían culto a sus ancestros y veneraban varios dioses, incluyendo a los astros, como el sol y la luna. Pero tres religiones sobresalieron y existen en ese país. A. Cristianismo, budismo y judaísmo. ¿Judaísmo? Sí. B. Budismo, taoísmo y confucianismo. C. Judaísmo, Confusionismo. confucianismo y taoísmo. D. Taoísmo, cristianismo y judaísmo. La respuesta es la B. Budismo, taoísmo y confucianismo. ¿Listo? Sofía Sánchez. Ah, bueno, no te sirve el micrófono. Steven Rivera está. Señor, Steven, pregunta 24. dentro de las grandes civilizaciones antiguas encontramos la India. En esta cultura, las tribus védicas estaban organizadas por castas, varnas. Estas eran A, el emperador, los guerreros y el pueblo; B, el rey, el ejército y el pueblo; C, los sacerdotes eran los primeros, luego veían los guerreros como los terratenientes y los mercaderes en tercer lugar; D, el rey, los sacerdotes, guerreros y el pueblo en tercer. Bueno, la respuesta correcta vienen a ser la C. Los sacerdotes, que eran los brahmanes, que eran los primeros, luego los guerreros con los terratenientes y los mercaderes en tercer lugar. Listo, 24 la C. 25. Tania dice que no le sirve el audio, entonces nuevamente Derli. Derli, ¿estás? En la India existen unos textos sagrados que tienen un valor cultural y religioso, como la Biblia. Para los cristianos, estos textos indios se llaman A. La Torá; B. La Biblia; C. Vedas; D. Los papiros del Mar Muerto. Bueno, entonces aquí toca analizar. Por ejemplo, el libro sagrado del cristianismo es la Biblia. El libro sagrado del judaísmo es el Corán. Para los hindúes o en el hinduismo, el libro sagrado son los Vedas o las escrituras sagradas son los Vedas. Por ende, la respuesta correcta es la C. ¿Listo? Siguiente pregunta, María Paz, pregunta 26. El primer rey indio en escribir sus órdenes y dejar por escrito sus hazañas grabadas en rocas o en grandes pilares de piedra erigidos en lugares públicos fue A. Buda; B. El rey Asoka; C. El rey Luis XIV; D. Gandhi. Bueno, Buda es del budismo. Luis XIV perteneció a una monarquía europea. Gandhi no fue rey. Gandhi fue uno de los, digamos, revolucionarios hindúes. Por descarte, la respuesta es el rey Ashoka. ¿Listo? Pregunta 26.
Siguiente, Rosy Rollero, pregunta 27. En la India dominaron varios imperios, el Mauryan, Kushan y el Gupta. Durante el último imperio existió una gran tolerancia hacia manifestaciones religiosas. En esta época dominaron tres expresiones religiosas que son A. Budismo, hinduismo y jainismo. B. Confucianismos, hinduismo y taoísmo. B. Budismo, cristianismo, hinduismo. D. Taoísmo, budismo y cristianismo. La respuesta correcta es la B. Confucianismo, hinduismo y taoísmo. ¿Listo? Pregunta 28. Sigo con, estaba, María era la persona que estaba hablando, ¿cierto? Seguimos con Rosy. Profe, acabé de leer la Ah, 27. ¿tú? Ah, ok. Entonces seguimos con Sofía Sánchez. Sofía, Sofía Sánchez está. Ah, bueno, pero me dice que el micrófono no le sirve, ya me acordé. Steven Rivera, pregunta 28. Al terminar el periodo o la Edad Antigua se da inicio a la Edad Media. Este comenzó y terminó en el siglo V y terminó en el siglo XIV. B, en el siglo IV y terminó en el siglo XIII. C, siglo V y terminó en el siglo XV. D, siglo VII y terminó en el siglo XIII. Bueno, la Edad Media, o sea, el periodo o la Edad Antigua, al terminar el periodo o la Edad Antigua se da inicio a la Edad Media. Esta comenzó y terminó en el siglo V y terminó en el siglo XIV. ¿Listo? No mentiras, terminó en el siglo XV. La respuesta es la C. Aproximadamente la Edad Media duró un periodo de 1000 años. ¿Listo? La respuesta es la C. Siguiente. 29. Y seguimos con Emily Daniela. ¿Estás? Sí, señor. Emily, pregunta 29. Durante la Edad Media, en el sistema económico, político y social, tenían sus características propias. Estas fueron A. Economía feudalista política basada en una monarquía y una sociedad dirigida por la Iglesia. B. Economía feudalista política comunista y una sociedad dirigida por la Iglesia. C. Economía cerrada política socialística y una sociedad dirigida y una sociedad guiada por un Estado laico. D. Economía capitalista, política basada en una monarquía y una sociedad guiada por la Iglesia. Bueno, la respuesta correcta es la A. ¿Listo?
Fue una economía feudalista, política basada en una monarquía y una sociedad. Cuando decimos que una economía es feudalista, está haciendo referencia a que el territorio o el poder lo tiene el rey o el monarca y que todo mundo trabaja para el rey o para el monarca. Aquellas personas que trabajan para el monarca viven en las tierras del monarca y comen de lo que se cultiva en las tierras del monarca. Esa gente no tiene sueldo, ni tampoco tiene vivienda. Viven a merced del reino o de la monarquía. Esas personas son siervos, ¿de acuerdo? Se llama feudalismo porque la tierra donde se trabaja son los feudos y quien administra las tierras del rey o del monarca es el señor feudal. ¿Listo? Hay que tener presente todo esto referente a la Edad Media. Pregunta número 30. Terly González. Al finalizar la Edad Media se da el descubrimiento de nuevos territorios. El fin de la Edad Media se da en el año 1456, 1492, 1487. La respuesta es 1492 y cuando la pregunta hace referencia a nuevos territorios, hace referencia a el continente americano. ¿Listo? Entonces, en 1492 llega Colón a América. Esa es una fecha importante para la historia. ¿Listo? La 30 es la B. Seguimos con la pregunta 31. María Paz. Fue un periodo que se caracterizó por cambios profundos en varios sectores de la sociedad de la época. Algunos de estos fueron: la Iglesia ya no ejercía el control total de la sociedad. Hubo grandes descubrimientos en la cultura. Fue un periodo prolífero en el arte, la escritura y la filosofía, pues en este último campo nace el humanismo. A. Edad Media. B. Renacimiento. C. Modernismo. D. Edad Antigua. La respuesta correcta es el Renacimiento. ¿Listo? El Renacimiento le quita poder a la iglesia y se fija en el arte, la escritura y la filosofía. Después del Renacimiento, con el Renacimiento se da auge al modernismo, que es cuando se introduce la ciencia, pero antes de eso fue el Renacimiento, el renacer. ¿De acuerdo? 31 es la B. 32, Rosy Rollero. Para el año, para el año 1545 se da inicio a un proceso denominado la Contrarreforma. Esta se dio porque A. Con Martín Lutero se inició la reforma religiosa y surgió la religión cristiana. Protestamente, por eso la Iglesia Católica responde con el Concilio de Trento y nace la Contrarreforma. B. Se inició en Europa el Renacimiento y todo debía modificarse. C. Martín Lutero hizo una alianza con la Iglesia Católica y entre los dos crearon la Contrarreforma. D. Martín Lutero se unió al movimiento filosófico humanista. La respuesta correcta es la A.
¿Listo? Con Martín Lutero se inicia la reforma religiosa y surgió la religión cristiana protestante y por eso la Iglesia Católica responde con el Concilio de Trento y ahí nace una contrarreforma a la reforma de Martín Lutero. ¿Listo? 32 es la A. 33. 33. Steven Rivera. ¿A qué se le conoce como absolutismo monar- monar- monárquico? A. El poder que tenía el rey y que le era concedido no era solo por consanguinidad, sino también por derecho. Divi- Divino al rey ejercía el control a todo el reino. B. El poder de la Iglesia Católica y que era concedido por el rey. C. El poder del rey concedido por su padre y madre y defendido por la Iglesia Católica. D. El poder del pueblo representando al rey elegido democráticamente. Bueno, cuando se dice absolutismo monárquico, el poder lo tiene el rey. Entonces, dice que el poder del rey y el poder que tenía el rey. Se puede decir que la respuesta está entre la A y la C. Y la respuesta es la A, porque era el poder que tenía el rey y que era concedido no solo por consanguinidad, sino también por derecho divino. El rey ejercía el control de todo el reino. ¿Listo? La 33 es la A. Bueno, aquí ya eh, cada uno aproximadamente respondió ya dos preguntas. ¿Listo? Entonces, 34. ¿En qué año y quién descubrió América? Eso fue Cristóbal Colón, la 34 es la B. Y dijimos que fue en el año de 1492. 35. ¿Cuáles fueron los objetivos ideológicos, políticos y económicos de la colonización española en América? Básicamente, ellos querían evangelizar y otorgar poder a los, no tanto a los nativos. Evangelizar, extender el poder de España y recuperarse de la situación de pobreza en la que estaba Europa. La respuesta es la A. ¿Listo? 35 la A. 36. ¿Cuáles fueron los tres acontecimientos en la vida de España en 1492? El viaje de Colón, la conquista, bueno, se puede decir que es el descubrimiento, conquista y colonia. ¿Listo? Colón descubre cuando llega y ve que no es la India y que es un territorio nuevo. Conquista cuando de manera bélica extermina o hace un genocidio con todos los indígenas de la región y coloniza al traer las costumbres y las tradiciones de España en este territorio. ¿Listo? Entonces la 36 es la C. ¿Cuántas órdenes de frailes llegaron a España para evangelizar? Dice que tres, dominicos, franciscanos y jesuitas, después que fueron cuatro, los frailes franciscanos, los dominicos, agustinos y al final los jesuitas. Eh, las carmelitas descalzos, los frailes franciscanos, luego los dominicos y al final los jesuitas. Tres, los dominicos, agustinos y al final los jesuitas. La respuesta es la A. Tres, dominicos, franciscanos y jesuitas. ¿Listo? Así se evangelizó, o así quisieron evangelizar el pueblo de América. La 38. ¿Cómo se llamaban los gobernantes nombrados por la corona española para dirigir el territorio?
Esos eran virreyes. Por eso en Bogotá existe hay un parque que se llama el Parque El Virrey. ¿Listo? 39. ¿Cuál de los siguientes países tuvo participación en el tráfico de esclavos entre África y América? Gran Bretaña, España, Holanda y todos los anteriores. En este caso, todos los anteriores. ¿Listo? Y por último, la 40, la conquista de los imperios aztecas e incas, la asimilación cultural de los indios fue. eh, la conquista fue larga y penosa y los indios tardaron, o los indígenas sí, trataron mucho tiempo en aceptar la religión y la cultura de los españoles. La 40 es la A. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer entonces en el tiempo que nos queda de clase? Ya tenemos resueltas 40 preguntas del módulo. No sé si en este momento hay dudas, inquietudes, preguntas o si todo está claro. Si no dicen nada, doy por entendido que todo está claro. Sí, señor. De acuerdo. Entonces, para la siguiente clase nos toca responder las preguntas hasta la pregunta 60. ¿Listo? Van a responder 20 preguntas en la casa. Durante la clase y durante la semana les queda como tarea 20 preguntas. Y la siguiente clase iniciamos el módulo en la página, perdón, en la pregunta 60. ¿De acuerdo? Si tienen dudas referente a las preguntas, las podemos analizar acá o también se pueden guiar del internet. ¿De acuerdo? ¿Es claro o hay alguna duda? No, Sí, es señor. claro. Listo. Entonces, si lo desean, ya se pueden desconectar y empezar a resolver desde la pregunta 41 hasta la pregunta 60.